Vamos a continuar con la división, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando dividimos números complejos de diferentes formas. Pueden estar los dos de forma polar, uno de forma polar, el otro de forma cartesiana, arriba o abajo, ¿sí? Son las diferentes combinaciones que podemos hacer. Entonces, aquí les represento la división con los números complejos representados en la forma de Euler, ¿sí? Donde se da la magnitud, ¿sí? Que es la constante multiplicada por la exponencial, y la potencia de la exponencial representa el ángulo en radianes, ¿sí? Siempre debe ser una potencia compleja, ¿sí? Con la unidad imaginaria, o puede ser un número complejo, ¿sí? Si nada más es un número real en la potencia, quiere decir que eso no es un número complejo. Acuérdense que la exponencial con potencia compleja representa el círculo unitario en el plano complejo, ¿sí? Déjenme dibujo aquí. Entonces, si dibujamos esa representación polar, la exponencial de potencia compleja lo que nos está haciendo, dejen cambio el círculo porque divide los datos. Bueno. Ahí está, ¿sí? Este es el círculo unitario en el plano de los números complejos. Este es el eje real y el eje imaginario, ¿sí? Entonces tengo la exponencial con la potencia compleja, me representa un círculo unitario. Cuando lo multiplico por una constante, lo único que estoy haciendo es haciendo crecer este círculo, ¿sí? Déjame borrar este círculo porque debe estar centrado en el origen. Entonces, si lo multiplico por una constante menor a 1, el círculo va a estar más pequeño. Si hago el círculo mucho más grande, quiere decir que está multiplicado por una constante. Aquí estaría multiplicado por 2.5. ¿Sí? Entonces, ese círculo se hace mucho más grande, ¿sí? Pero sigue estando en el plano complejo. Eso es lo que representa la magnitud. Y el valor que está en la potencia compleja, lo que representa es el ángulo en radianes, ¿sí? Entonces, ahora para representar el vector resultante, simplemente tengo que dibujar un vector de aquí a aquí y ponerlo al ángulo que me diga la potencia. Puede ser pi sobre 2, que es 90 grados, pi es 180, 3 pi sobre 2, 270, 2 pi es 0 grados, es lo mismo, o cualquier otro factor de pi, ¿sí? Entonces, si le ponemos ahí que es pi cuartos, sería a 45 grados, ¿sí? Entonces, esta es la representación de un vector cuya magnitud es 2.5 y ángulo es 45 grados, que es pi sobre 4, ¿sí? Y aquí lo escribiríamos, acuérdense, para poner texto aquí en perdón, en GeoGebra, podemos poner los números complejos con látex. Entonces aquí sería 2.5 exponencial y luego sería pi sobre 4 y aquí ya me lo pone así. Y 2.5 e a la pi cuartos de i, ¿sí? Y esa es la representación polar de este vector. Cualquier número complejo en el círculo unitario no va a llevar ningún múltiplo, simplemente va a ser una exponencial y dependiendo del ángulo, la potencia compleja. Si es menor, obviamente la constante va a ser menor que 1. ¿Ok? Entonces, aquí está la representación que habíamos visto de Euler. Vamos a repasarlo porque aquí en los otros tipos de divisiones vamos a tener que convertir uno a polar o convertirlo a cartesiano para hacer la división con el método que hemos visto la clase pasada o con el método que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, aquí simplemente por propiedades de las potencias, si yo divido dos números complejos en forma polar, las magnitudes se dividen y las potencias se restan, ¿sí? Porque es una potencia con base común, que es la exponencial. Entonces, como tenemos base común, las potencias complejas se restan. Y aquí nos va a dar un ángulo resultante, ¿sí? Entonces, esa es la división en forma polar. Vamos a ver un ejemplo.
combinado. Bueno, vamos a hacer primero un ejemplo de esta forma. ¿Sí? Déjenme pongo aquí. Para que me entiendan primero eso que les acabo de decir. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo entre polar y polar, ¿sí? Que serían dos números complejos en representación polar. Ahorita cambio y le voy a poner aquí los datos. Entonces, ahora los números complejos se los voy a poner en forma polar, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner la magnitud. Vamos a poner que el primero es 15, el segundo es 3 y la potencia, aquí voy a ponerle un ángulo. Normalmente se manejan factores de pi, como les decía antes, cuando manejamos radianes. Yo voy a poner pi sobre 4, que teníamos en GeoGebra, ¿sí? Sería un vector de magnitud 15 con un ángulo de 45 grados. Y el de abajo vamos a ponerle otro ángulo. Y le voy a poner ahora 2, 2, 2 pi sobre 3. Sí, entonces ahí están los dos números que voy a dividir. Uno de magnitud 3 y un ángulo de 2 pi sobre 3. ¿Cuánto es en grados? Acuérdense que pi es 180. Entonces, 180 es divisible entre 3. ¿Sí? Son 60 grados por 2, son 120. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la división. El procedimiento aquí lo único que nos dice es que hay que dividir las magnitudes, que sería 15 sobre 3, y los ángulos los vamos a restar. Entonces aquí vamos a hacer una resta de fracciones que va a quedar imaginaria. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Entonces aquí vamos a hacer la resta, que son dos fracciones, que es pi cuartos, menos 2 pi sobre 3. Ahorita va a aparecer ahí. Ahí puse un slash en vez de esta aquí. Ahorita se cambia el set pi. Sí, y esta es la división. Ahora lo único que tengo que hacer es simplificar la fracción de 15 sobre 3 y la resta de estos dos ángulos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Aquí mismo lo voy a hacer. 15 sobre 3 es divisible, entonces nos queda 5. Ups. Eso nos queda igual a 5 y luego exponencial. Y ahora, ¿cuál es el resultado de la resta de estas dos fracciones? ¿Cómo lo vamos a restar? Son pi cuartos. Entonces, pueden hacerlo si quieren aparte en otra ecuación para que veamos. Entonces, aquí voy a hacer nada más la resta de los ángulos, porque lo tenemos que hacer como fracciones, ¿sí? Entonces, uno es pi cuartos menos, acá vas, ahorita lo sé, pi cuartos menos 2 pi sobre 3. Aquí vamos a hacer la resta y ahorita lo sustituimos aquí. Nada más estoy simplificando la potencia porque son dos fracciones. Y así se entiende mejor cuando lo escribo así vertical que horizontal. Entonces aquí tenemos pi cuartos menos 2 tercios, ¿sí? Entonces primero tengo que sacar un denominador común. El denominador común sería 12.
porque es el mínimo común múltiplo entre 3 y 4. Entonces tengo que poner aquí una fracción con denominador 12, que es el denominador común. Ahorita lo voy a ver. Ahí está. ¿Sí? Ahora tengo que dividir 12 entre 4, nos da 3. Y se multiplica por el numerador, entonces nos queda 3pi arriba. 3pi. Y luego divido 12 entre 3, nos da 4 por 2, 8pi. Entonces me queda menos 8pi. Y ya aquí juntamos las dos fracciones en una fracción con un denominador común. Lo único que falta es simplificar esta fracción. ¿Sí? Entonces nos queda aquí que es 3 menos 8, nos queda menos 5 pi sobre 2. Entonces sería menos fracción 5 pi sobre 2. Y ya eso no tiene simplificación. Lo que podemos hacer es simplemente convertirlo a grados para ver realmente cuál es el, el vector. ¿Sí? Ahorita dibujamos el vector resultante. Entonces estos son radianes. Y aquí pondríamos ese valor aquí en la potencia. ¿Sí? Entonces en la potencia del resultado vamos a poner menos 5 pi sobre 12 pi. Siempre debe ir la i, si no, no representa un número completo. ¿Sí? Entonces, este sería el resultado. ¿Ok? Aquí le podemos, si quieren, poner un paréntesis para que no parezca que está multiplicado por el 12 de abajo la i. Igual aquí en estas fracciones, siempre la i va arriba, entonces para que no parezca que están donde mismo, voy a ponerle esto aquí. Ya está, ¿sí? Va la potencia, el ángulo y la i. El ángulo y la i. Y luego aquí va la resta de los ángulos, la i, el resultado y la i, ¿sí? Para que no haya ninguna confusión. ¿Sí? Entonces vamos a convertir este ángulo a grados para poder graficar nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces voy a poner ahora ángulo en grados. Lo único que tenemos que hacer es sustituir pi por 180 grados. ¿Sí? Quiere decir que aquí lo que estaba diciendo, ponemos pi igual a 180 grados. Pero si lo sustituimos, entonces nos quedaría la teta final. Voy a poner teta, que es el ángulo. Ahora le voy a poner aquí en grado. Lo voy a poner en inglés como degrees. Ahí va a aparecer aquí. ¿Sí? A este le podemos poner que es el ángulo en radianes. Aquí igual le voy a poner, para que recuerden, teta en radianes. Ahorita ya está. Aquí. Entonces, este es el ángulo que usamos para la representación polar de Euler, que es en radianes. Y para hacer el dibujo y que ustedes entiendan mejor qué es este ángulo, lo convertimos a grados y le voy a poner teta en grados, en inglés, degrees. ¿Sí? Y esto simplemente, como les decía, sustituimos el valor de pi, entonces sería menos 5 por 180, todo esto entre 2. Entonces, aquí la fracción. Esto entre 12 igual. Y ya esto lo podemos calcular normal. Pueden hacerlo en su calculadora o lo podemos hacer con fracciones, como que entonces nos da 5 por 180 entre 2, ¿sí? Y nos da 75 grados.
¿ok? Ese sería el ángulo negativo. Entonces quiere decir que este ángulo nos da medido en el sentido de las manecillas del reloj y lo puedo convertir a un ángulo positivo, ¿sí? Entonces esto me dio menos 75 grados. Poner aquí, circulito. Ahorita se corrige eso. Bueno, ahí el número de la ecuación no sé por qué se me está empalmando. Voy a poner por un cerito. Ya. Entonces, este es el ángulo, como les decía, medido desde el eje real, pero en sentido horario o en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Esta representación es de un ángulo medido eje real positivo que lo podemos representar de varias formas. Voy a poner aquí la fórmula así o simplemente como RE positivo. Entonces, siempre se mide el ángulo desde el eje real positivo, pero en este caso está medido, como les digo, es de un ángulo medido desde el eje real positivo en sentido horario. O sea, sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Si lo quiero que sea positivo, simplemente tengo que sacar el complemento con 360 grados para convertirlo en un ángulo positivo. Encontramos el complemento a 360 grados. Entonces quiere decir que nada más voy a hacer una resta. Entonces ese ángulo se puede representar de varias formas. Entonces de forma negativa es 75 grados. Y también lo podemos representar así como 360 menos 75. ¿Cuánto nos da? Este negativo más 360, entonces son 285, ¿sí? Pues esto es igual a 285 grados, ¿sí? Son ángulos equivalentes, son el mismo ángulo, 75 grados negativo y 285 grados, ¿sí? Vamos a ver qué quiere decir eso en GeoGebra. La magnitud nos quedó 5 y este fue el ángulo, ¿ok? Entonces, vamos a... Entonces, vamos a hacer uno nuevo para hacer el dibujo. Entonces, primero podemos dibujar un círculo de radio 5 para saber hasta dónde va a llegar nuestro vector, ¿sí? Entonces, en este círculo debe estar nuestro número complejo, que está representado por 5e a este ángulo, ¿sí? Es lo que nos dice la exponencial, que es un círculo unitario multiplicado por 5, entonces un círculo de radio 5. Ahora lo que nos falta es el ángulo. Entonces voy a dibujar un ángulo de 75 grados. Entonces aquí voy a poner, primero voy a dar, aquí voy a dar el ángulo, ¿sí? Entonces, va, no lo puse bien. Tengo que poner otro punto. Y aquí le pongo 75 grados. Le puedo decir que sea en sentido horario o en sentido antihorario, ¿sí? Antihorario, horario. Entonces le voy a poner horario, ¿sí? Clockwise, en sentido de las manecillas del reloj.
Nada más que lo dibujé mal. Entonces, aquí lo vuelvo a hacer. Tengo que ponerlo de aquí hacia abajo. Entonces, va aquí primero. Tengo que irme aquí. Este punto. Y ahora sí, 75 sentido de la magnitud de la luz. Ahí está el ángulo de 75 grados. Entonces, tengo que acercarme para ahí. Entonces, vamos a dibujar el vector del centro. Que pasa, aquí está, nos da el punto que está 75 grados, ¿sí? Entonces, ese es el vector que estamos representando por 5 a la menos 5 pi sobre 2. ¿Ok? Entonces, el ángulo complementario quiere decir que de aquí, del eje real positivo, hacia el vector son 285 grados. Entonces, vamos a medirlo con esta función. Entonces, voy aquí y aquí. ¿Sí? Y nos dice que son 285 grados fuera desde el eje real positivo hasta el vector. ¿Sí? Entonces, aquí, como les decía, este es el eje real positivo. Este es el eje imaginario positivo. Y este es el número complejo que estábamos representando, que era 5 a la potencia de menos 5 pi sobre 12, lo pongo entre paréntesis, y la i. La i la puedo poner antes o después. ¿Sí? Ya está el número complejo, representado en la forma polar de Euler. ¿Okay? Y esa sería la división. Y eso es todo lo que hay que hacer. O sea, lo pueden, esto de representarlo en grados solamente lo hice para que fuera más fácil interpretar qué ángulo es, porque en radianes pues no manejamos tanto los números. Hay ángulos más conocidos como pi, 2pi, pi sobre 2, pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, esa sería una división cuando tengan los dos números complejos en forma polar.